Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Franquis Reyes, soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo de la carrera de Ingeniería de Minas. El ingeniero a cargo de este proyecto, el ingeniero Marco Cotrina. Y bueno, el día de hoy voy a hablar o voy a explicar un poco de lo que es el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Para ello utilicé lo que es este pequeño ejercicio que nos dice, ¿no? Una fábrica de aceites vegetales comestibles, la calidad resulta afectada por la cantidad de impurezas dentro del aceite, ya que estas causan oxidación y ello repercute a su vez en las características de sabor y color del producto final. El proceso de blanqueo es el responsable de eliminar tales impurezas y una forma de medir su eficacia es midiendo el color del aceite. Para generar la primera aproximación a la solución del problema, se decide estudiar el efecto en la temperatura y en el porcentaje de arcilla en el color de aceite inicialmente a nivel de laboratorio, y el diseño de las pruebas experimentales se muestran a continuación. Bueno, básicamente fue esta la tabla principal de donde yo había encontrado el ejercicio, pero decidí transformarlo de esta forma para un mejor desarrollo, ¿no? Y que nos dice realice una varianza. Ya, bueno, primero que todo vamos a tener que, bueno, como ya sabemos, existen dos factores, ¿verdad? Que en este caso n va a ser nuestros factores. Como pueden visualizar aquí, n es la cantidad de factores, que va a ser 2. A es la cantidad de elementos que tiene el primer factor. Nuestro primer factor en este caso lo vamos a tomar como la temperatura. ¿No? Y bueno, son los tres elementos que tiene nuestro factor de 90 grados, de 100 grados y de 110 grados. Y B es nuestro segundo factor y la cantidad de elementos, que es 0,8, 0,9, 1 y 1,1. Esta es la cantidad de elementos de lo que es nuestro segundo factor. Y N es la cantidad de elementos que están en nuestra tabla, ¿no? Ya, seguido de eso, lo que se va a realizar es una suma, ¿no? Una suma de lo que es por cada uno de los grupos, por cada grupo. Ya va a ser ya viene siendo lo que es 90 grados y 0,8. Como podemos ver, hay dos datos en este grupo, y lo que vamos a transformar en esta tabla es la suma de cada uno de estos. Como podemos ir visualizando, ¿no? Va a ser 5,8 más 5,9 va a ser igual a lo que es 11,7. Y bueno, igual la siguiente, ¿no? Vamos a sumar lo que son cada uno de los grupos. 5,0 más 4,9 va a ser 9,9, y así vamos a hacer con todos y cada uno de nuestros grupos, ya sea de 90 grados y 0,8, que sería en este caso de 100 grados y 0,8, de 110 grados y 0,8, de 0,9 grados y de 0,9 y 90 grados, y así sucesivamente para todo y cada uno de nuestros grupos. Lo que vamos a seguir haciendo es vamos a sacar lo que es el total de nuestra el total de nuestras filas, y aquí vamos a hallar lo que es la suma con el comando suma. Vamos a hallar, ¿no?, lo que es la suma de nuestros datos del grupo de A1, que en este caso 11,7, 10,9, 10,10 y 8,9, la suma. Igualmente con el siguiente, ¿no? A2 vamos a hallar la suma todos, que va a ser 9,9, 9,5, 9,0 y 8,4. Igualmente al final, ¿no? La suma de 9,3, de 8,8, de 8,1 y de lo que es 7,3. Y vamos a hallar el total de YJ, ¿no? Que en este caso va a ser de parte horizontal, de parte vertical, ¿no?
la suma de cada uno de estos. Del B1, del B2, del B3 y del B4 hacia abajo, ¿no? Como podemos ver, la suma, igualmente la suma y la suma, y nuestro y con puntos suspensivos es lo que, bueno, es la suma total de todos nuestros elementos, ¿no? Como podemos visualizar acá, es la suma de todos los elementos que existen, ¿no? Ya. Hay que tener en cuenta que para poder realizar nuestra tabla de varianza, ¿no? Nuestra tabla ANOVA, se podría decir, vamos a necesitar algunos elementos, ya como vienen siendo acá la suma de cuadrados. Como podemos visualizar en la parte inferior, este es el modelo de lo que es nuestra tabla, y para ello necesitamos hallar lo que son nuestra suma de cuadrados, y vamos a ir hallándolo con estas fórmulas, ¿no? Primeramente lo que es la suma de cuadrados de A, que en este caso nuestro elemento A es la temperatura. La suma de cuadrados de A, vamos a utilizar Y1, como podemos visualizar. Y1, vamos a utilizar la suma de cuadrados de Y1 sobre Bn. Y aquí, bueno, acá hago un pequeño recorte para aclarar que en este caso, lo separé en dos partes, ¿no? Para que pueda ser un poco más entendible. La parte de acá, en el primer cuadro, en el primer B30, se podría decir que es la parte de la suma de cuadrados de Y sobre Bn. La parte de C30 es el cuadrado, es Y al cuadrado sobre N. Y aquí viene siendo ya, la resta, ¿no? Que viene a ser finalmente de nuestra fórmula. Y ya, vamos a ir desarrollando, ¿no? Acá es la suma de cuadrados, ¿no? Aquí ya es de forma manual o con suma de cuadrados en el comando, pero como son pocos elementos, lo que decidí es hacerlo de forma manual, ¿no? Lo que vamos a hacer, como es y al cuadrado, y lo que vamos a hacer es, primeramente va a ser, como puede visualizar, 41,5 al cuadrado más 36,8 al cuadrado más 33,5 al cuadrado sobre hasta el momento va siendo lo que es y al cuadrado, ¿no? Sobre lo que es bn, y bn recordemos que ya lo habíamos hallado en la parte superior. B, que es 4, y n, no, es el número de de muestras que tenemos, ¿no? Ya, y hasta ahí sería nuestra primera parte, ¿no? La parte de y al cuadrado sobre bn. Ahora, sin menos, vamos a hallar la parte de y al cuadrado sobre n mayúscula, ¿no? Y para ello, pues vamos a utilizar, como ya había dicho, y, es la suma total, y vamos a elevarlo al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado sobre lo que es 24, ¿no? Y nos saldría 520. Y pues ya sería la resta, ya sería resolver esto, ¿no? Como ya hallamos en nuestra primera parte de nuestra fórmula, menos la segunda parte, y nos saldría nuestra suma de cuadrados de A, que es de la temperatura, nos sale 0,04, ¿no? Y ya tendríamos, como podemos observar, la suma de cuadrados de A, que es esta parte. Y seguimos con la suma de cuadrados de B, que como pueden visualizar es la misma fórmula, pero ya no va a ser con y, sino con yj, ¿no? Pero vamos a ir desarrollándolo poco a poco, ¿no? Para un mejor entendimiento. La suma de cuadrados de B, es igual a lo que es la suma de cuadrados de yj al cuadrado. Yj, como podemos ver, es esto, ¿verdad? Esto es nuestro yj. Entonces, ¿cómo va a ser? De igual forma, acá lo separé en dos partes para un mejor entendimiento, ¿no? Aquí vamos a ir desarrollando la primera parte, ¿no? Lo que va a ser de forma manual va a ser, ¿cómo es?
30,9 al cuadrado más 29,2 al cuadrado más 27,1 al cuadrado más 24,6 al cuadrado. Sobre esta parte ya sería lo que es nuestro YJ al cuadrado, ¿verdad? Nuestra suma de cuadrados de YJ sobre AN. Y recordemos, A tenemos que es 3 y N que es 2, que es nuestro número de factores, ¿no? Y bueno, ese sería, nos saldría como 524 sobre 50. Y vamos a seguir desarrollando lo que es acá. Bueno, voy a desarrollarlo para no para un mejor entendimiento, se podría decir. Bueno, en este caso se va a desarrollar no de esta forma, va a ser igual, abrimos lo que es el paréntesis, le vamos al cuadrado, vamos a cerrar el paréntesis y nos está diciendo sobre lo que es n. Y nos saldría 520 entre 80, 520,80. Y aquí, bueno, vamos a sacar lo que es la resta, ¿no? Sería 3,70. Ya. Siguiendo con esto, vamos a hallar lo que es la suma de cuadrados de la interacción, que está en esta parte de A y B, y para ello vamos a utilizar esta fórmula. Y bueno, acá sí lo desarrollé ya todo junto, ¿no? Y vamos a visualizar, ¿no? Vamos a ir por partes explicándolo. Primeramente vamos a hallar lo que es la suma de cuadrados. La suma de cuadrados sería de todos, y como es muchos elementos, yo por eso utilizo lo que es el comando suma de cuadrados, como pueden visualizar en la parte superior, ¿no? Voy a utilizar la suma de cuadrados de todos nuestros elementos sobre la suma de cuadrados de YJ sobre N. Y N pues es 2, sería básicamente que es nuestro N2 sobre 2 menos, volvemos a la fórmula, sobre menos Y al cuadrado, que es en este caso nuestro Y al cuadrado es 111 al cuadrado, sobre N, que es que tenemos en la parte superior, 24. Y bueno, volvemos a la fórmula, menos la suma de cuadrados de A que hemos hallado, que es 4,04, y la suma de cuadrados de B, que es 3,70. Ya, y ahora vamos a seguir hallando lo que es la suma de cuadrados del total. Bueno, para ello vamos a utilizar lo que es esta fórmula. Sé que se ve un poco complicada, pero no tiene nada de complicado, ¿no? Para ello ahora voy a utilizar lo que es esta tabla, como ya había mencionado. Primeramente que esta tabla lo desarrollé para poder, ¿no? Ayudarme a mí mismo, ya que de forma horizontal no se puede utilizar lo que es nuestro analizador de datos para poder visualizar si lo hemos hecho correctamente. Y bueno, para ello necesitamos lo que es la suma de cuadrados de lo que es A8, A9, A1 y A11, ¿no? A1.1. Y para ello vamos a sacar lo que es la suma de cuadrados por partes, ¿no? La suma de cuadrados de A8, como podemos visualizar, con fórmula suma de cuadrados. Y vamos a seguir el siguiente, ¿no? Suma de cuadrados para A09 y 143 con suma de cuadrados, que bueno, en este caso pues si sería de forma manual vamos a utilizar lo que sería 4,9. Podría explicarlo acá, ¿no? Podríamos hallar, por ejemplo, de la 8 va a ser al cuadrado más el siguiente al cuadrado más el siguiente dato al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado y más nuestro último dato elevado al cuadrado.
Y como podemos observar, 160, como podemos observar, esto sería de forma manual, ¿no? De uno por uno, pero como tenemos lo que es el comando suma de cuadrados, es como lo vamos a utilizar. Ya una vez hallado todos la suma de cuadrados, vamos a hallar la suma de estos, la suma de la suma de cuadrados. Y para ello, pues usamos el comando suma, ¿no? De forma manual, pues sería utilizando lo que es la calculadora, ¿no? También. Vamos a seguir. Ya. Bueno, seguiremos con lo que es, son los promedios, ¿no? De cada uno de nuestros grupos. Como ya había mencionado, el grupo está compuesto por 2 elementos en cada uno de estos, que va a ser el T9 y el A8 y el A8 y sus 2 componentes, ¿no? Y así sucesivamente. Y para ello hemos sacado lo que es con la fórmula promedio para todos y cada uno de ellos, ¿no? Sería la suma de promedios, que bueno, no se va a utilizar para lo que es la tabla, pero sí nos da como dato al momento de analizarla. Y bueno, las varianzas, bueno, la varianza se utiliza lo que es esta fórmula, nada complicada también, que bueno, sería, ¿no? Lo que es, y bueno, a la varianza se lo conoce como S cuadrado, de la sumatoria de un dato X, menos el promedio de todos los datos elevado al cuadrado sobre la cantidad de elementos menos 1. Y bueno, aquí voy explicando. En la parte de lo que es de lo que es T90 y 0,8, pues se va a sacar lo que es se utiliza esta parte, ¿no? Primeramente vamos a hallar lo que es 5,8 menos el promedio que nos había salido acá, 5,85 elevado al cuadrado, más 5,9 menos 5,85 elevado al cuadrado sobre n menos 1. Hay 2 elementos, entonces sería n menos 1, 2 menos 1, 1. Y nos saldría 0,05, y así sucesivamente para todas nuestras varianzas, ¿no? Y esta sería pues la suma de varianzas de cada uno. Y pues sería las varianzas de forma manual ya de todos los elementos, como pueden visualizar acá, ¿no? De igual forma. Y bueno, siguiendo, ya una vez tenemos todos nuestros datos, se podría decir, que son básicamente esto, lo primordial, vamos a intentar formar la tabla más o menos como es que nos da nuestro analizador de datos. Ya, para ello vamos a hacer, ¿no?, los factores, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el MC, el F estadístico, el F sub 0, el valor P y el F crítico. Ya. Bueno, lo que es la suma de cuadrados de la temperatura o de A en este caso, recuerden que utilizamos la suma de cuadrados de A o la temperatura es 0,04. La suma de cuadrados del porcentaje de arcilla es 3,70. La suma de cuadrados de la interacción es 0,23, que ya lo hemos hallado. La suma de cuadrados del error, como podemos visualizar aquí, ¿no?, del error va a ser 0,1, y la suma de cuadrados del total va a ser 8,07, ¿no? Y ahora sí vamos a seguir hallando lo que es los grados de libertad. Para ello vamos a utilizar lo que son nuestras fórmulas, y bueno, vamos a jalar, ¿no?, para acá, para poder ir guiándonos, ¿no? El grado de libertad, el primer grado de libertad de lo que es el A o la temperatura va a ser A menos 1, y A tenemos que va a ser 3 menos 1, ¿verdad? A menos 1, 2. Seguido va a ser B menos 1, B es 4, 4 menos 1, 3.
seguidamente lo que es el grado de libertad, el siguiente va a ser a menos 1, a 3 menos 1 va a ser 2 por b menos 1, que b es 4 menos 1, 3, 2 por 3 es 6, ¿verdad? Y bueno, acá vamos a utilizar a por b 12 por n menos 1, y n menos 1 es n es 2 menos 1 es 1, entonces sería 12 por 1, 12, ¿verdad? Y lo que es acá, que vamos a utilizar a por b por n, que va a ser 24 menos 1, 23. Ya, para tener lo que es los medios del la parte del MC, tenemos lo que es vamos a utilizar lo que es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Bueno, acá podemos visualizarlo, ¿no? La suma de cuadrados de la temperatura, que es 4,04 sobre los grados de libertad, que es 2, ¿no? Igual para acá, la suma de cuadrados del porcentaje de arcilla sobre el grado de libertad, que es 3. Seguidamente la suma de cuadrados de la interacción sobre los grados de libertad, que es 6. Y la suma de cuadrados del error sobre lo que es los grados de libertad, 12, y también ahí está nuestra respuesta, ¿no? Ok, para lo que es nuestro F estadístico vamos a utilizar lo que es el MC de la temperatura sobre lo que es el MC del error, y para todos en este caso sería igual, ¿no? En este caso sería el porcentaje, el MC del porcentaje de arcilla sobre lo que es el porcentaje de la temperatura. Acá lo podemos visualizar, ¿no? Y seguidamente aquí lo que es la interacción, el MC de la interacción sobre el MC de la temperatura. Y bueno, para lo que es el valor P se puede hallar buscando lo que es las tablas, pero muy poco probable de encontrar, ¿no? Y para ello utilizamos lo que es la distribución de F, como puede ver aquí. Voy a desarrollarlo, ¿no? Bueno, acá va a ser, ¿no?, igual a la distribución de F de nuestro valor X, como podemos observar ahí, va a ser nuestro F estadístico. Vamos a utilizar nuestro grado de libertad 1, que va a ser el grado de libertad de lo que es la temperatura, porque en este caso estamos sacando el P valor de lo que es la temperatura, ¿no? Y en nuestro segundo grado de libertad, el grado de libertad del error. Y podemos obtener ese resultado, ¿no? Y así sería para todos estos. Y el F crítico, para vamos a utilizar lo que es la distribución de F invertida, y vamos a utilizar un alfa de 0,05, nuestro grado de libertad 1, que es 2, y nuestro grado de libertad 2, que es el grado de libertad del error. Y también se puede utilizar de forma usando lo que son tablas. Podemos buscar, ¿no?, lo que es tabla de distribución F. Se puede buscar lo que son tablas, ¿no? Ya una vez teniendo todo esto, vamos a utilizar lo que es nuestro analizador de datos para corroborar que nuestros datos hallados sean correctos, ¿no? Para ello vamos a utilizar la tabla que les dije que nos ayudaría con el analizador de datos. Filas por muestra va a ser 2, y lo que es el rango de la salida, pues seleccionamos cualquier lado, puede ser aquí por ejemplo, y le damos a aceptar. Ya podemos ¿no?, jalar aquí, ¿no?, para poder visualizar que está bien. Aquí grados de libertad, ¿no? 0,04, 3,7, 0,23, 0,1 y 8,07, ¿no? Los grados de libertad 2, 3, 6, 12 y 23. De igual forma, los medios de los cuadrados, que es 2,0, 1,23, 0,03 y 0,008.
el F 242, 148 y 4, nuestra probabilidad 1,93, no 1,98, 37 a la menos 10, igual en la siguiente, nuestro valor crítico, nuestro F crítico 3,88, 4,49 y 2,96. Y bueno, para concluir, ¿no? Podemos concluir que tanto nuestro factor nuestro F estadístico, se podría decir, ¿no? Nuestro F bueno, no podemos concluir que que el factor A como el factor B, que son en este caso la temperatura, ¿no? La temperatura y el factor B, que es el porcentaje de arcilla. Rechazan la hipótesis nula debido a que en ambos casos el F estadístico o el F sub 0, como ya les había mencionado, es muy grande, ¿no? Se podría decir, o mucho mayor a el F crítico. No, esta sería nuestra pequeña conclusión, ¿no? Acá le damos y bueno, y pues bueno, eso sería todo. Espero me hayan comprendido y bueno, espero les sea útil para distintos trabajos que puedan llegar a realizar y bueno, muchas gracias.